Gané 82,5 millones de dólares, y el mismo día descubrí que mi esposa me estaba traicionando. Todo empezó aquella mañana, cuando me detuve en una estación de servicio en Lanier Avenue, en Seattle, después de un turno nocturno de consultoría que me había dejado completamente agotado. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada y la cabeza tan cansada que apenas podía pensar con claridad. Solo entré para comprar una botella de agua y algo dulce antes de volver a casa, pero el cajero, un hombre jamaicano de casi 60 años llamado Malcolm Bennett, me observó con una sonrisa tranquila y me dijo: «Hermano, hoy tienes cara de alguien a quien la suerte le debe una disculpa». Luego empujó hacia mí un boleto de lotería. Yo me reí y negué con la cabeza, porque casi nunca apostaba. Mi padre siempre decía que la lotería era una esperanza cara vendida a la gente desesperada. Pero Malcolm insistió. «Pruébalo. Tal vez hoy el destino». Se levantó de buen humor. No sé si fue el cansancio, la broma o esa debilidad extraña que aparece cuando uno lleva demasiadas horas despierto, pero terminé pagando el boleto. Lo doblé sin darle importancia y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, convencido de que lo olvidaría para siempre. Y eso hice, hasta la hora del almuerzo. A la 1:24 de la tarde, sentado dentro de mi coche cerca del muelle de Lake Union, recordé el boleto por accidente. Afuera, Seattle estaba cubierta por ese cielo gris y húmedo que parece aplastar los edificios contra el agua. Saqué el boleto, abrí la aplicación oficial de la Lotería de Washington y escaneé el código. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Luego apareció un mensaje dorado que me dejó sin respirar: ganador del premio mayor, $82,500,000. Al principio me reí, porque mi mente buscó la explicación más simple: un error de la aplicación. Volví a escanearlo. El mismo resultado. Lo hice una tercera vez. Otra vez igual. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono entre los pedales. Afuera, la ciudad seguía normal. Un ciclista cruzaba la calle, una pareja discutía bajo un paraguas y un camión descargaba cajas frente a un restaurante. Pero para mí todo había cambiado. Era como si el mundo siguiera avanzando detrás de un cristal, mientras yo me quedaba quieto al otro lado, con una fortuna imposible en las manos. Manejé de regreso a la estación de servicio casi sin recordar el trayecto. Malcolm revisó el boleto en silencio. Primero miró la pantalla. Luego los números. Después volvió a mirarme, pero esta vez ya no sonreía. Su expresión se puso seria, casi preocupada. «Hermano», susurró, «cierra bien tus puertas». En ese momento no entendí la profundidad de esa frase. Todavía era ingenuo. Todavía pensaba que el dinero solo cambiaba cuentas bancarias, casas y planes de futuro. No sabía que el dinero también ilumina la verdadera cara de las personas que tienes cerca. En menos de 3 horas, los funcionarios de la lotería me llevaron a una oficina privada en el centro de Seattle. Había abogados, asesores financieros y personal de seguridad. Me hablaron de impuestos, fideicomisos, protección patrimonial, anonimato parcial, inversiones, herencias, riesgos, familiares lejanos, amistades repentinas y la importancia de no anunciar nada antes de asegurar cada movimiento legalmente. Yo asentía con educación, pero apenas los escuchaba. Mi mente estaba en una sola persona, mi esposa, Vanessa Whitmore. La conocí 9 años antes en una cafetería-librería de Capitol Hill. Ella corrigió mi pronunciación del nombre de un escritor francés, y yo fingí que sabía perfectamente de qué hablaba. Ella se rió primero. Yo me reí después, más fuerte, porque aquella risa me pareció una invitación a una vida distinta. 4 años más tarde nos casamos junto al agua, cerca de Bainbridge Island, en una ceremonia elegante con hortensias blancas, velas, violines y gente que decía que parecíamos una pareja perfecta. Vanessa era una mujer que sabía entrar en una habitación y hacer que todos la notaran. Sabía vestir, hablar, sonreír, inclinar la cabeza en el momento exacto y hacer sentir importante a un desconocido. También sabía hacer sentir pequeño a un enemigo sin levantar la voz. En aquel tiempo, yo pensaba que eso era sofisticación. Hoy entiendo que el encanto y la actuación pueden parecerse demasiado. Pero aquella tarde,
después de enterarme de que acababa de ganar una fortuna absurda, yo todavía la amaba. Y lo único que quería era verla feliz. No quise llamarla ni enviarle un mensaje. Quería sorprenderla. Quería crear un recuerdo imposible de olvidar. Salí de la oficina financiera y fui directo a Atelier Rousseau, una boutique de lujo donde 6 meses antes Vanessa se había detenido frente a un escaparate para mirar un bolso de edición limitada. Recordé cómo lo observó, con una mezcla de deseo y tristeza, y como dijo, hay mujeres que llorarían por algo así. Así que compré el bolso sin pensarlo. La vendedora lo envolvió en papel crema con cinta dorada y me preguntó si era para una ocasión especial. Mi esposa merece el mundo, respondí. Después pedí 200 rosas rosadas importadas, porque el rosa era el color favorito de Vanessa. Y finalmente, cerca de las 4:47 de la tarde, llamé a una empresa especializada en entregas de vehículos de lujo y pedí que llevaran una Mercedes G63 Brabus, pintada en rosa perla, directamente a la sede de Northline Medical Systems, donde Vanessa trabajaba como directora de relaciones corporativas. Cuando el vehículo llegó frente al edificio de cristal en South Lake Union, los empleados comenzaron a salir. Algunos se reían, otros grababan con sus teléfonos, y otros miraban la camioneta como si fuera una escena de película. Un hombre gritó desde la acera, «Quien sea tu esposa, más vale que nunca te deje». En ese momento, la frase me pareció graciosa. Hoy me parece una de las ironías más crueles de mi vida. Yo estaba junto al vehículo, con mi traje azul oscuro, las rosas en un brazo y el bolso en la otra mano. Durante unos segundos, creí que todo se alineaba a mi favor, dinero, amor, futuro, libertad. Entonces noté algo extraño. La gente ya no miraba la camioneta. Miraba hacia el interior del edificio, hacia el pasillo ejecutivo. Algunas caras cambiaron. Unos parecían incómodos. Otros parecían emocionados por un drama que todavía no entendían del todo. Sentí una presión fría en el pecho. Caminé hacia la entrada de cristal. Mis zapatos resonaron sobre el suelo pulido. A medida que me acercaba, escuché una risa masculina. Luego la voz de Vanessa, baja y dulce. «Te preocupas demasiado, Adrián», dijo. Ethan todavía cree que estoy obsesionada con él. Me quedé inmóvil. Las rosas temblaron entre mis dedos. Durante un segundo quise inventar una explicación. Tal vez era una conversación de trabajo. Tal vez había escuchado mal. Tal vez una frase podía significar otra cosa. Pero entonces la voz del hombre respondió, «Después de esta noche, ya no vas a necesitarlo de ninguna manera». Luego hubo silencio. Y después, besos. No besos nerviosos. No besos torpes. Besos cómodos, tranquilos, repetidos. Ese detalle me destruyó más que cualquier palabra, porque la comodidad significa historia. Significa que aquello no había empezado esa tarde. Empujé la puerta de la oficina lentamente. Vanessa estaba apoyada contra la pared, entre los brazos de Adrián Caldwell, vicepresidente de operaciones de Northline, un hombre casado y millonario al que ella siempre describía como pesado, pero inofensivo. Sus manos estaban en su cintura. Las manos de ella descansaban sobre su pecho con una confianza que no dejaba espacio para dudas. Ninguno de los dos me vio al principio. Eso me dio tiempo suficiente para entenderlo todo. No había malentendido. No había contexto salvador. No había explicación posible. El ramo cayó primero. Luego el bolso. El golpe contra el mármol fue tan fuerte que varias personas giraron la cabeza. Vanessa levantó la mirada y su rostro cambió por completo. No vi tristeza. No vi arrepentimiento. Vi miedo. El miedo de alguien cuyo teatro se derrumba antes de que pueda preparar otra escena. Adrián se apartó de ella con rapidez, arreglándose la chaqueta como si eso pudiera devolverle la dignidad. Ethan, susurró Vanessa, avanzando un paso. Esto no es lo que parece. ¡Qué frase tan absurda! Nadie la dice cuando tiene una verdad limpia entre las manos. Ella dio otro paso hacia mí.
Adrián permanecía junto a la pared, intentando recuperar la postura de hombre importante. Alrededor, los empleados fingían trabajar, pero todos estaban mirando. Algunos grababan por los reflejos del cristal. Afuera, la gente seguía reunida alrededor de la camioneta rosa. Mi sorpresa de amor se había convertido en un espectáculo público. Miré a Vanessa sin pestañear. De pronto, 9 años de matrimonio comenzaron a reproducirse en mi cabeza de otra manera, las reuniones tarde, los viajes con amigas, las llamadas que contestaba en el balcón, las sonrisas que se apagaban cuando yo entraba a una habitación, las explicaciones demasiado perfectas. Detalles pequeños que antes ignoré se convirtieron en pruebas apenas la ilusión dejó de protegerme. Por favor, déjame explicarte, murmuró ella. Adrián carraspeó y dio un paso adelante. Creo que esta situación parece inapropiada, pero deberíamos hablarlo en privado. Casi me reí. Estaba besando a mi esposa dentro de una oficina y todavía hablaba como si dirigiera una reunión de presupuesto. Lo miré fijamente y dije en voz baja, quita tu mano de ella. Adrián obedeció al instante. Ese detalle me dijo mucho. Los hombres fuertes enfrentan. Los cobardes calculan. Y él ya había entendido que aquello podía destruir lo social, financiera y públicamente. Vanessa tomó mi muñeca con desesperación. Lo estás entendiendo mal. Retiré mi mano con cuidado. Ese gesto le dolió más que un grito. Durante años, el contacto físico había sido nuestro idioma, besos en la frente antes del trabajo, manos entrelazadas en restaurantes, abrazos largos después de cenas con amigos. Pero en ese pasillo entendí algo terrible, algunas parejas actúan tan bien la intimidad que todos confunden costumbre con amor. Afuera, alguien golpeó el cristal mientras grababa. Adrián vio los teléfonos y su cara perdió color. Para él, el problema no era la traición. Era la exposición. Una aventura destruye matrimonios, pero un escándalo público puede destruir reputaciones, cargos, inversiones y dinero. Necesitamos seguridad, murmuró Adrián. Yo lo miré con una sonrisa fría. Ahora sí crees en las consecuencias. Vanessa miraba de él a mí como si estuviera calculando qué historia podía salvarla. De pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. Si tan solo me escucharas. La interrumpí con una pregunta simple, ¿lo amas? Ella se quedó callada. Ese silencio respondió más que cualquier discurso. Ethan, susurró, por favor, no hagas esto aquí. Y esa frase terminó de confirmar todo. No negó la traición. No defendió nuestro matrimonio. Solo quería controlar el lugar donde se destruía. Miré al suelo. Las rosas rosadas y el bolso caro estaban tirados sobre el mármol. Media hora antes eran regalos de amor. Ahora parecían pruebas de mi propia ceguera. Un guardia joven se acercó con cara de no querer estar allí. Señor, ¿todo está bien? Antes de que alguien respondiera, una mujer gritó desde afuera, él le compró la camioneta rosa. La multitud reaccionó de inmediato. Más teléfonos se levantaron. Grababan la Brabus, luego a nosotros, luego otra vez la Brabus. Adrián entendió al instante la gravedad del desastre, un ejecutivo casado atrapado con la esposa de otro hombre justo cuando ella iba a recibir una camioneta de lujo frente a toda la empresa. Entonces Vanessa cometió el error que terminó de abrirme los ojos. Miró la camioneta. No a mí. No nuestro matrimonio roto. No las flores. Miró la camioneta. Sus ojos se iluminaron por un segundo con una emoción auténtica antes de intentar ocultarla. Demasiado tarde. Yo lo vi. Y cuando uno ve la codicia de verdad, ya no puede dejar de verla. Adrián también lo vio, y eso lo asustó. Porque un hombre como él entiende que la lealtad basada en el lujo siempre busca al mejor postor. En ese momento mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté casi por reflejo, sin apartar la vista de Vanessa y Adrián. Una voz femenina y profesional dijo, «Señor Mercer, le habla Claudia Hargron, del Departamento Financiero de la Lotería de Washington».
Acabamos de finalizar la autorización inicial de transferencia relacionada con su premio. Felicitaciones nuevamente por los 82,5 millones de dólares. Nadie se movió. Nadie respiró. Vanessa perdió el color del rostro. Adrián me miró como si el suelo acabara de abrirse bajo sus zapatos. Los empleados cercanos parecían a punto de explotar. Entonces comprendí algo fundamental: el destino les permitió mostrar su verdadera cara antes de que pudieran tocar un solo dólar de mi nueva vida. Terminé la llamada lentamente. El pasillo seguía en silencio. Vanessa me miró de otra manera. No con amor. No con arrepentimiento. Con estrategia. Y esa mirada me dolió más que el beso, porque confirmó que ya estaba recalculando. Algunas personas procesan el dolor con el corazón. Otras procesan la oportunidad con matemáticas. Y Vanessa siempre había sido excelente con los números. Antes de la llamada, su cuerpo se inclinaba hacia Adrián. Después de escuchar la cifra, se movió ligeramente hacia mí. No fue mucho, pero cuando te rompen el corazón, aprendes a observar cada detalle. Ethan, dijo con voz suave, cuidadosamente controlada. ¿Podemos ir a casa y hablar en privado? Casa. Qué palabra tan conveniente. Hacía unos minutos no necesitaba privacidad para besar a otro hombre. Adrián intentó recuperar autoridad. Todos estamos emocionalmente alterados. Esta conversación debe continuar en otro lugar. Pero nadie le obedeció. La autoridad solo funciona mientras queda respeto, y allí el respeto ya se había evaporado. Una empleada miró su teléfono y murmuró, «Dios mío». Luego otros empleados revisaron sus pantallas. Escuché mi propia voz saliendo del altavoz de un móvil. El vídeo ya estaba circulando. Las flores cayendo. Vanessa entrando en pánico. La llamada de la lotería. Todo. Adrián cerró los ojos un segundo. Sabía que los escándalos modernos no se quedan dentro de los edificios. Se convierten en contenido. Me agaché, recogí el bolso del suelo y caminé hacia él. El pasillo quedó totalmente callado. Adrián se enderezó, nervioso. Me detuve frente a él y le extendí el bolso. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ya que estabas disfrutando de mi esposa», respondí en voz baja, «tal vez también puedas financiarla». Varias personas soltaron un sonido ahogado. Vanessa quedó horrorizada. Adrián no tomó el bolso. Fue inteligente. Aceptar ese regalo en medio de un escándalo habría sido la imagen más humillante de su carrera. «Estás enojado», dijo Vanessa. «Estás diciendo cosas que no sientes». Miré su anillo de bodas. Platino, diamante ovalado, diseño personalizado. Había ahorrado durante meses para pedirle matrimonio una noche de invierno frente al agua, mientras la nieve caía suavemente sobre el puerto. En aquel momento creí que el sacrificio fortalecía el amor. Ahora sé que el sacrificio solo conmueve a quien entiende la lealtad. Vanessa se quitó el anillo despacio y lo sostuvo hacia mí. «Cometí errores», dijo entre lágrimas. «Pero te amo». Me quedé mirando el anillo sin tocarlo. Luego hice la pregunta que realmente importaba, «¿Cuándo pensabas decírmelo?». Ella apartó la mirada. Esa pausa lo respondió todo. Adrián habló de pronto. «Ethan, esto viene siendo emocional desde hace tiempo. Nadie quiso hacerte daño». Lo miré despacio. «¿Nadie quiso hacerme daño?». Él tragó saliva. «Tú y Vanessa ya tenían problemas». Aquello me golpeó de una forma distinta, no porque fuera cierto, sino porque me dejó claro que él sabía cosas privadas de mi matrimonio. No solo me habían traicionado físicamente. Habían hablado de mí. Habían convertido mi vida íntima en material para justificarse. Vanessa tocó mi pecho suavemente. «Tú me conoces», susurró. «Tú conoces mi corazón». Retiré su mano. «No. Ese fue el problema. Yo creía conocerte». Di un paso atrás.
Ella entendió que algo se había roto de manera definitiva. Ethan, por favor, no te vayas así. Miré una última vez aquel pasillo, los empleados, los teléfonos, las flores en el suelo, Adrián junto a la pared, Vanessa llorando frente a mí. Y entonces lo entendí con una claridad dolorosa: ganar 82,5 millones no destruyó mi matrimonio. Me salvó de pasar el resto de mi vida financiando una actuación disfrazada de amor. Me quité el anillo lentamente. El metal se sintió frío contra mi piel. Luego puse mi anillo dentro del bolso que Adrián todavía se negaba a tocar y me fui sin mirar atrás. Afuera, los flashes y las cámaras me rodearon. La gente gritaba preguntas. Algunos grababan mi rostro. Otros filmaban la camioneta rosa. Pero por primera vez en todo el día ya no me importó quién estaba mirando. La humillación pública llega a tu casa antes que tú. Cuando entré en mi apartamento con vista al agua, los vídeos de Norgline ya estaban en páginas de chismes, foros corporativos y noticieros locales. Alguien había añadido música dramática al momento en que las flores caían. Otra cuenta había ampliado el rostro de Vanessa justo cuando la llamada mencionaba los 82,5 millones. Millones de desconocidos ya tenían opiniones sobre mi matrimonio. Algunos me apoyaban. Otros se burlaban. Otros trataban mi dolor como entretenimiento. Dejé el teléfono sobre la encimera y me serví un vaso de agua, aunque no pude beberlo. Mis manos todavía temblaban. Al otro lado de los ventanales, Seattle brillaba bajo la noche como una ciudad hecha de ambición y soledad. Durante años, Vanessa amó esa vista. Una vez me dijo: las ciudades son honestas. Todo el mundo admite que quiere más. En aquel momento me pareció una frase inteligente. Ahora la entendía de otra forma. La ambición sin moral termina devorando todo lo que toca. Mi teléfono vibraba sin parar: amigos, compañeros, periodistas, números desconocidos. Ignoré todo. Entonces apareció un mensaje de Vanessa: déjame volver. No decía perdóname. No decía necesito explicarte. Decía volver. Porque las personas que pierden el control buscan regresar al lugar donde todavía existen recuerdos, rutinas y costumbres capaces de debilitar la lógica. A las 8:58 de la noche, las puertas del ascensor se abrieron detrás de mí. Vanessa entró con el mismo conjunto color marfil de la tarde. El maquillaje estaba un poco corrido, pero seguía viéndose demasiado compuesta para alguien que acababa de destruir un matrimonio. Se detuvo junto a la isla de la cocina. Durante varios segundos ninguno habló. Luego dijo: bloqueaste mi número. Asentí. Me humillaste delante de todos, continuó. Esa frase casi me hizo reír. No dijo: te lastimé. No dijo: te traicioné. Dijo que yo la había humillado. El papel de víctima había vuelto con naturalidad. Tú me traicionaste delante de todos, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo nunca quise que esto pasara. Una aventura no ocurre por accidente, dije. Necesita mensajes, excusas, reuniones, mentiras, secretos y decisiones. Muchas decisiones. Vanessa bajó la mirada. Luego intentó otro camino. Tú no sabes cómo es Adrián. Él me buscó muchas veces. Me presionó. Y tú resististe besándolo en su oficina. Se quedó callada. Por fin un silencio real. Caminé hacia los ventanales y miré la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más duele?, pregunté. Ella no respondió. No es solo la infidelidad. Es darme cuenta de que estabas calculando resultados incluso antes de que te atraparan. Eso no es verdad. Me giré hacia ella. Entonces dime, ¿por qué se te iluminaron los ojos cuando viste la Brabus? La pregunta le golpeó exactamente donde debía. Apartó la mirada. Y en ese instante todo se conectó: los bolsos caros, las cenas de networking, la obsesión por el estatus, las fotos perfectas, la decepción silenciosa cada vez que yo elegía estabilidad en lugar de extravagancia. Yo había confundido hambre material con ambición. Y no son lo mismo.
¿Alguna vez me amaste de verdad?, pregunté. Respondió demasiado rápido. Claro que te amé. Amé. En pasado. Ella notó el error, pero ya era tarde. La verdad suele escapar cuando el miedo empuja demasiado fuerte. Me reí con cansancio. Si hoy no hubiera ganado la lotería, probablemente habrías seguido fingiendo para siempre. Eso no es justo, dijo. Justo habría sido decir la verdad antes de traicionarme. Entonces sus lágrimas parecieron más reales, no porque acabara de comprender mi dolor, sino porque entendió que reconciliarse ya no le garantizaba acceso a mi futuro. Por primera vez desde que la conocí, Vanessa parecía realmente asustada de perder el control. Finalmente preguntó, ¿qué va a pasar ahora? La miré durante varios segundos. Mañana por la mañana mi equipo legal iniciará el proceso de separación. Su rostro se vació. ¿Hablas en serio? Sí. Se acercó desesperada. Podemos arreglarlo. No, respondí. Tú puedes sobrevivir a esto. Es diferente. Esa frase la rompió, porque sobrevivir significa que la relación ya murió. Durante unos segundos lloró en silencio bajo las luces suaves de la cocina, el mismo lugar donde tantas veces habíamos cocinado pasta a medianoche después de cenas largas y vinos caros. Luego murmuró algo que jamás olvidaré, no pensé que fueras a dejarme. Por fin, honestidad. Brutal, pero honestidad. No lamentaba haber traicionado. Lamentaba haber calculado mal mi tolerancia. Esa frase sanó algo dentro de mí, porque me mostró que no se puede reconstruir confianza con alguien que cree que tu amor será permanente sin importar cuánto daño te haga. Fui al armario del pasillo y saqué una pequeña caja negra de terciopelo. Dentro estaban unos aretes de diamante diseñados a medida en Mónaco. Pensaba dárselos esa misma tarde, después de entregarle el bolso, las rosas y la camioneta. Vanessa miró las joyas, luego me miró a mí. Dejé la caja sobre la encimera entre los dos. Durante unas horas hoy, dije con calma, creí que hacerte feliz sería el momento más grande de mi vida. Sus lágrimas cayeron con más fuerza. Pero descubrir la verdad antes de entregarte todo fue la mayor suerte que he tenido. El apartamento quedó en silencio. Ya no había excusas. Ya no había manipulación. Solo la realidad desnuda entre dos personas que por fin se entendían perfectamente. Abrí la puerta principal. Vanessa Whitmore comprendió entonces que el boleto ganador de 82,5 millones nunca fue la razón por la que nuestro matrimonio terminó. Solo reveló el precio exacto por el que ella estaba dispuesta a traicionarlo.